Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo 9. Defensa social. La anarquía desde el punto de vista militar. Si hay un estado absolutamente opuesto a la anarquía, desenvolvimiento libre y pacífico de los individuos, es el estado de guerra, resto del salvajismo de las edades prehistóricas. Considerada hoy la guerra muy justamente como una plaga, fue el estado normal de los seres humanos cuando apenas desposeídos de la más grosera animalidad, extraños a toda concepción moral y a toda idea abstracta, tuvieron que combatir desesperadamente por el derecho a la vida contra las fieras, primero, y después, entre ellos. El hombre no es ya un dios caído que se acuerda de los cielos, como afirma un poeta mentiroso, y las ciencias que hoy reconstituyen su origen, nos lo muestran señalando sus lentas etapas al través de los siglos, por la bestialidad, la antropofagia, la esclavitud y el servilismo feudal. A medida que se aleja de su punto de partida, que las masas aprenden a pensar, en una palabra, que la humanidad se constituye, la guerra es menos frecuente, y excita más el horror. En nuestros días, se reglamenta el derramamiento de sangre. Se respeta a los prisioneros de guerra, y a los heridos se les recoge, y se les cuida. Ciertamente, las luchas entre las naciones son más sangrientas que lo fueron de tribu a tribu, y, si la revolución social universal no pone orden, las guerras de raza producirán espantosas hecatombes. Pero si por consecuencia de los incesantes progresos en las máquinas militares, y por el mayor número de combatientes, las modernas batallas parecen más temibles, estos duelos entre pueblos ocurren ahora, en intervalos más alejados. La concupiscencia de un jefe, los resentimientos de un rey ya no los pueden ocasionar. Hace falta todo un conjunto de causas que invocan con más o menos propiedad los jefes de Estado para justificar la cruel necesidad del derramamiento de sangre. En otro tiempo, la lucha cuerpo a cuerpo engendraba la estúpida admiración de la fuerza física, elemento suficiente para determinar la victoria. La invención de la artillería fue toda una revolución en el arte de aniquilarse. Eliminó progresivamente las pesadas armas defensivas casco, coraza, escudo, reemplazando los sangrientos pugilatos por sabias combinaciones. Hoy la guerra se ha convertido exclusivamente en una cuestión de cálculos. El tiempo de las cargas de caballería, de los asaltos a la bayoneta, y de todos estos procedimientos fantásticamente brillantes han pasado. La furia es aniquilada por la potencia superior del fuego. El soldado que ya no prepara su cartucho, mordiéndolo, que no cala la bayoneta, y que muy pronto no oirá los estampidos de la artillería, apagando los quejidos de los agonizantes, no será excitado por el olor de la pólvora, por el sofocamiento del humo, todo este ardor del combate que le comunica un ficticio poder. Ahora, de día en día, aborrece más la guerra, y en su fuero interno, reirá tristemente de las extravagancias patrióticas de los burgueses. Los hombres a mucha costa, es cierto, aprenden a reflexionar. Los perfeccionamientos aportados a las máquinas de matar, contribuyen a la propaganda del miedo y del odio a la guerra. Salvo algunos aguerridos veteranos, o algunos jóvenes fanáticos educados en la ignorancia de las necesidades de su época, los pueblos suspiran por el momento en que su trabajo no servirá ya para el sostenimiento de esos ejércitos permanentes dispuestos siempre a destrozarse. A despecho de las reformas, la tropa constituye en manos de la casta gubernamental un arma dirigida especialmente contra el pueblo. Excelente para fusilar a los huelguistas y meter en cintura a los obreros descontentos. No puede apenas defender el territorio, la historia lo demuestra, sin la cooperación de este mismo pueblo. El espíritu del ejército, su funcionamiento, su razón de ser en tiempos de guerra, es la marcha siempre hacia adelante, la invasión del territorio enemigo, el terror impuesto por medio de los refuerzos de grandes reclutamientos, de ejecuciones sumarísimas, de estados de sitio, de contribuciones. Reducido a la defensiva por una serie de fracasos al principio de una campaña, sufre una profunda herida en su moral, y su organización se resiente por esto no menos que por los golpes del enemigo. La disciplina desaparece con la confianza en los jefes, y esto significa ya el fracaso irremediable,
a menos que el pueblo no esté pronto a sublevarse contra los invasores, contrarrestando sus movimientos, desconcertando sus planes, cortando sus comunicaciones, permitiendo, en una palabra, a los ejércitos vencidos tomar aliento y reorganizarse para la ofensiva. El ejército, tal como hoy existe, es una máquina opresiva y costosa para el pueblo, poco útil para la defensa, y por la cual, frecuentemente, se perpetran verdaderas atrocidades en nombre de la disciplina y del interés general. Es una rueda que ha de suprimirse. Pero, se infiere de esto que una sociedad absolutamente libre e igualitaria debe quedarse, sin medios de defensa contra las naciones despóticas o bárbaras que la rodean. Evidentemente, no. De este modo, esperando la época armónica en que la guerra no representará más que un odioso recuerdo del pasado, se puede concebir el armamento general del pueblo como una solución, si no perfecta, al menos preferible al sostenimiento de ejércitos permanentes. Creada así la nueva fuerza, podría prescindirse de instructores de cuadros, digamos, la palabra que tanto desentona entre los anarquistas, y de jefes. ¿No es esto admisible? Millares, y aun millones de combatientes, desparramando confusamente sus esfuerzos, incapaces de ejecutar un movimiento de conjunto, faltos de unidad en la dirección, serían fácilmente vencidos por un número muy inferior de adversarios. Salvo algunos combates en las vanguardias, algunos episodios aislados, golpes de mano, ataques a un convoy o defensa de un desfiladero, la resistencia sería imposible. Que la guerra sea ofensiva o defensiva, siempre necesita la autoridad por una parte, la subordinación por otra. Ciertamente, los esfuerzos de un pueblo defendiendo sus hogares, revisten carácter distinto a la invasión de ejércitos despóticas. Dan más espacio al espíritu de libertad, de igualdad y de iniciativa a la espontaneidad de las masas. Pero exigen, para que su esfuerzo lo corone el éxito, cierta suma de disciplina y de organización real. Fatalmente debe ser así. Un organismo de combate no puede semejarse a una sociedad de paz y de trabajo. Pero aún así, dentro de la anarquía, la autoridad de los jefes militares no sobrevivirá a las necesidades que la crearon, y será atribución de todos los ciudadanos sujetarla. En este sentido, la educación anarquista será el mejor preservativo contra los pronunciamientos. Por otra parte, no hay que alarmarse ante ciertas medidas. El arte de la guerra, esperando su desaparición, está condenado a una transformación que ha de dar muerte a la vieja disciplina. El hombre dejará de ser un cero ahogado en la masa. Por consecuencia de los inventos de la pirotécnica, las masas resultan de día en día más vulnerables. El combate tiende a individualizarse, el soldado a conquistar su autonomía. Si el batallón es la unidad táctica, la compañía ha resultado la unidad de combate, reglamento del 12 de junio de 1875, sobre maniobras de infantería. Con los cañones de 24 kilómetros de alcance y los fusiles de repetición, este orden parece aún demasiado compacto. La verdadera unidad de combate se reducirá a una veintena de hombres, y la unidad táctica a un centenar. ¿Será esta la guerra de los francotiradores, la más apropiada para un pueblo que se defiende en su territorio? Esta transformación, hecha inevitable por el progreso de la ciencia militar, suprimirá toda jerarquía en estos reducidos cuerpos susceptibles de maniobrar aisladamente, o de reunirse, para una acción común. No habrá más que un jefe temporal en contacto inmediato con la tropa, medio este el mejor para sostener el espíritu de igualdad, de confianza y de iniciativa. Por otra parte, la organización comunista de los pueblos les permitirá tomar en todas partes cuanto necesiten para su manutención y equipo, sin formalidades y aplazamientos, suprimiendo la serie interminable de contratistas e intendentes maldecidos constantemente por los soldados, a quienes matan de hambre. Nada de depósitos, de bagajes inmensos, toda esa impedimenta que embaraza la marcha de los ejércitos y hace perder la batalla. Entonces, merced a los procedimientos químicos que permitirán concentrar en un reducido volumen una gran cantidad de sustancias nutritivas,
Los combatientes podrán transportar víveres para muchos días. La centralización puede ser una necesidad del momento. Sin embargo, conviene desconfiar, pues se aproxima más a la agresión que a la defensa. Expone de una vez las fuerzas de un pueblo que se apodera de todas las fuerzas del país para conducirlas en un momento dado sobre tal o cual punto. Si el supremo esfuerzo fracasa, todo está perdido. Mientras que los vicios de la centralización, desde el triple punto de vista militar, administrativo y político, se nos aparecen de un modo sorprendente en la historia, con el Imperio Romano abierto a los bárbaros, el de Carlomagno, ruinoso por su extensión, España incapaz de defenderse o de reconquistar sus colonias, Austria tiroteada por latinos, checos, eslavos y magyares, y Francia entregada a la arbitrariedad, a un funcionarismo tan absoluto como rutinario. Nosotros podemos observar en todas partes los progresos de la autonomía cuando está combinada con una completa solidaridad. Los suizos, autónomos y con acento, os rechazan en la Edad Media todos los ataques del imperio. Los municipios flamencos arrojan a sus señores y hacen frente a los franceses. Los holandeses sacuden el yugo de España, y los españoles reconquistan su territorio contra los poderosos ejércitos de Napoleón I. Si los adversarios de la autonomía citan el ejemplo de los galos, sucumbiendo bajo los esfuerzos del César, el ejemplo es falso. Los galos sucumbieron no porque fueran autónomos, sino porque unos eran enemigos de otros. Y aún así, las confederaciones que se supieron aliar, tuvieron en jaque a los romanos mucho más tiempo que lo hizo ninguno de esos estados fuertemente centralizados, que al fin de 3 o 4 grandes fracasos, no pueden oponer ninguna resistencia al vencedor. Que se compare la derrota de Francia centralizada a todo trance por Napoleón I, sobrecargada de funcionarios, administradores, de generales, con la victoria de esta Francia sobre Europa en el 93, simplemente federalizada, defendida por ejércitos de sánsculotes, organizados, equipados y alimentados sobre el terreno por las municipalidades, los comisarios y una multitud de comités locales. A un día siguiente de la guerra franco-prusiana de 1870-71, Juárez, desde México, con su experiencia de viejo guerrillero, escribía que la verdadera táctica que debieron haber empleado los franceses para extenuar y destruir a sus adversarios era la creación de una multitud de pequeños ejércitos de 10 a 15.000 hombres, fáciles de conducir y de aprovisionar, en vez de esos grandes ejércitos de 100.000 hombres, dislocados al menor choque, y que se desbandan bajo el mando de jefes traidores o incapaces. Las luchas de todas clases que precederán a la revolución social han de demostrar que este método es el mejor para una guerra defensiva. Esto en lo relativo a los combates a campo raso. En cuanto a la resistencia de las poblaciones, los medios científicos jugarán un importante papel. Una ciudad, como París, Londres, Berlín, tiene recursos incalculables. Todos los ejércitos de asedio quedarían destruidos bajo la lluvia de fuego o lanzada por los aeróstatos. Se los tragaría la tierra, abierta por medio de sustancias explosivas. Caerían fulminados por la electricidad. Nada de ciudadelas, de fortificaciones, de muros almenados. Todo esto ha pasado de moda y debe archivarse en el Museo de Antigüedades, juntamente con el casco y la coraza. Agoniza la antigua barricada, y en vez de las garitas en que hacían la guardia los centinelas, arma al brazo, se extenderán fortificaciones movibles, líneas férreas ocupadas por locomotoras armadas de poderosos cañones, mortíferos e invisibles para el enemigo. El descubrimiento de la dirección de los globos dará por resultado, un día, muy pronto quizá, hacer la guerra tan espantosa como imposible. Aún no se ha resuelto el problema de la navegación submarina, pero el genio del hombre lo alcanzará. Entonces, esos acorazados gigantescos, a pesar de sus aparatos protectores, de sus blindajes y de sus redes, estarán a merced de los invisibles torpederos. 10 hombres en una cáscara de nuez pueden hacer saltar uno de esos monstruos con todo su equipo. Esta es la revolución de la táctica,
tanto en el mar como en la tierra. Se descubre fácilmente que todo contribuye a destruir esta máquina militar anticuada, opresora y disciplinada. Los ejércitos permanentes serán reemplazados por la acción espontánea del pueblo entero. Si esta organización admite en tiempo de crisis la autoridad fundada sobre el talento y justificada por las necesidades, esto no será más que un accidente que acaba cuando desaparece el peligro. Por otra parte, esto debe ser un enérgico estimulante para los propagandistas del socialismo internacional. No cabe duda que, cuando los gobiernos hayan desaparecido, aniquilados por la cólera de las masas, y se hayan destruido las fronteras, desaparecerá entre los seres humanos todo motivo para la guerra. Fin del capítulo 9. Defensa social. La anarquía desde el punto de vista militar. Filosofía del anarquismo. Entre las pesadas armas defensivas casco, coraza, escudo, reemplazando los sangrientos pugilatos por sabias combinaciones. Hoy la guerra se ha convertido exclusivamente en una cuestión de cálculos. El tiempo de las cargas de caballería, de los asaltos a la bayoneta y de todos estos procedimientos fantásticamente brillantes han pasado. La furia es aniquilada por la potencia superior del fuego. El soldado que ya no prepara su cartucho, mordiéndolo, que no cala la bayoneta y que muy pronto no oirá los estampidos de la artillería, ecuente y excita más el horror. En nuestros días se reglamenta el derramamiento de sangre, se respeta a los prisioneros de guerra y a los heridos se les recoge y se les cuida. Ciertamente, las luchas entre las naciones son más sangrientas que lo fueron de tribu a tribu, y, si la revolución social universal no pone orden, las guerras de raza producirán espantosas hecatombes. Pero si por consecuencia de los incesantes progresos en las máquinas militares, y por el mayor número de combatientes, las modernas batallas parecen más temibles, estos duelos entre pueblos ocurren ahora, en intervalos más alejados. La concupiscencia de un jefe, los resentimientos de un rey ya no los pueden ocasionar. Hace falta todo un conjunto de causas que invocan con más o menos propiedad los jefes de Estado para justificar la cruel necesidad del derramamiento de sangre. En otro tiempo, la lucha cuerpo a cuerpo engendraba la estúpida admiración de la fuerza física, elemento suficiente para determinar la victoria. La invención de la artillería fue toda una revolución en el arte de aniquilarse. Eliminó progresivamente. Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo 9. Defensa social. La anarquía desde el punto de vista militar. Si hay un estado absolutamente opuesto a la anarquía, desenvolvimiento libre y pacífico de los individuos, es el estado de guerra, resto del salvajismo de las edades prehistóricas. Considerada hoy la guerra muy justamente como una plaga, fue el estado normal de los seres humanos cuando apenas desposeídos de la más grosera animalidad, extraños a toda concepción moral y a toda idea abstracta, tuvieron que combatir desesperadamente por el derecho a la vida contra las fieras, primero, y después, entre ellos. El hombre no es ya un dios caído que se acuerda de los cielos, como afirma un poeta mentiroso, y las ciencias que hoy reconstituyen su origen, nos lo muestran señalando sus lentas etapas a través de los siglos, por la bestialidad, la antropofagia, la esclavitud y el servilismo feudal. A medida que se aleja de su punto de partida, que las masas aprenden a pensar, en una palabra, que la humanidad se constituye, la guerra es menos